vamos a ir a Santiago, Chile. Legislativa, si pueden ver, a su derecha está el Congreso Nacional, que es este edificio donde están los políticos haciendo su trabajo o no haciendo su trabajo, depende de cómo lo veamos. ¿Cuál Es este edificio grande. Porque acá estaban los protestantes. Sí, siempre protestan por allá porque allá está la entrada. La entrada. Este es el frontis que solo se ocupa para ceremonias. Y como pueden ver está con rejas porque pronto van a ser las ceremonias del fin de gobierno que van a tener porque tenemos elecciones a fin de año. Y ahí termina el gobierno y también se cambia todo los senadores. El presidente se llama Gabriel Boric, una persona muy joven, 37 años. Se encuentra el monumento a los héroes de Chile y ahí está arriba el héroe más importante de Chile, que es Arturo Prat, que combatió el combate naval de Iquique en la guerra del Pacífico o la guerra del Salitre, ¿ya? ¿Ustedes conocen un poco esa historia, ya? ¿O no? ¿Todavía no se la enseñan en la escuela? Más o menos. Esa es la guerra que tuvo Chile contra Perú y contra Bolivia también. Como cualquier guerra, no empezó porque se caían mal entre chilenos, peruanos y bolivianos, sino que por asuntos económicos, ¿ya? Por un tema de impuestos entre Bolivia y Chile. Bolivia le sube los impuestos a las empresas chilenas en Bolivia que extraían minerales del desierto. A Chile no le gustó, a los empresarios chilenos no les gustó eso y le dijeron al Estado que los defendiera. Y el Estado chileno no tuvo mejor idea de que invadir Antofagasta, que era un puerto boliviano. Entonces, en ese momento, Chile entra a guerra con Bolivia. Para mala suerte de Chile y de Perú, el gobierno peruano y el boliviano tenían un acuerdo en que cualquier de estos dos países, si se iban a guerra, ellos se juntaban y iban a ir a guerra juntos contra el agresor, en este caso Chile. Por lo tanto, Chile se vio envuelto en una guerra con dos países, con Perú y con Bolivia. La guerra iba muy mal para Chile. De hecho, la iba perdiendo porque estaba enfrentándose a dos países, hasta que ocurre el hecho de la guerra del Pacífico, ya que del combate naval de Iquique. Iquique era una ciudad peruana en ese tiempo, era el puerto más al sur que tenía Perú. Por lo tanto, Chile avanza con su armada, con sus barcos de guerra, y se queda un barco pequeño protegiendo o bloqueando el puerto peruano de Iquique, que era el buque Esmeralda, que era el buque más antiguo y más pequeño de la Armada chilena. Para mala suerte del buque chileno, le toca, por esas cosas del destino, enfrentarse con el barco más poderoso de Latinoamérica en ese tiempo, que era el Huáscar, que era un barco nuevo, de metal, que habían comprado recientemente, porque antes tuvieron una guerra con España, Perú, entonces lo habían comprado hace muy poco tiempo,
y era el barco más poderoso, de metal completo, con grandes cañones, con una torreta que se movía así. Era lo más moderno de la época. Y le tocó enfrentarse al barco más pobre de Chile. Entonces acá pasa lo importante de este hecho. El barco chileno con el capitán, la figura del hombre acá, tenía dos opciones: o abandonar el puerto de Iquique y arrancar, o enfrentarse al buque peruano, el Huáscar, y enfrentar la muerte de forma inmediata, porque no había forma de ganar ese combate. Bueno, el capitán Prat decide enfrentarse al Huáscar y las consecuencias fueron el hundimiento del barco chileno. De los 200 marineros que habían en el buque chileno, murieron 170, o sea, murieron casi todos, y esa batalla la gana Perú. Pero ¿qué es lo que se rescata en esa batalla? Que el capitán Prat no se rindió y enfrentó igual a los peruanos sabiendo que iba a morir. Entonces esa noticia llega rápidamente a Valparaíso y se genera propaganda política. Decían, miren, el capitán Prat se enfrentó sabiendo que iba a morir, se enfrentó igual, y el deber por la plata, y eso genera aquí en el pueblo chileno que toda la población se enlista en el ejército, y pasamos de un ejército pequeño a un gran ejército, porque eso cambia el sentido. Obviamente estaba toda la máquina del gobierno creando publicidad, se crearon novelas de ficción sobre el hecho, muchos póster y pinturas sobre el hecho heroico de Prat. Entonces fue más propaganda del gobierno que el hecho en sí. Pero Vamos a subir al funicular de 123 años de antigüedad. It's a very efficient and secure system because of the duct tape that is hanging in the wire. Yeah, so the duct tape is very strong. I know. And just also for your peace of mind, this orange building is over here. In case if any time something happens, something will blink. It will be safe. Screaming, it's safe. Okay. Nice to know. Okay, yeah, It's a counterweight yeah, system, yeah, right? totally, yeah. Valparaíso. estamos aquí en la casa, afuera de la casa de este hombre que se llamó Pablo Neruda, porque Pablo Neruda es uno de los más grandes escritores que tiene la lengua española. Él fue poeta y premio Nobel de literatura. El premio Nobel es el máximo premio que puede obtener las personas en sus actividades. Por ejemplo, existe el premio Nobel de Química para los grandes científicos, premio Nobel de literatura para los grandes escritores, premio Nobel de la paz para la gente, principalmente presidentes o gente importante en el mundo, que aboga por la paz mundial. Entonces es el premio más importante que tiene el mundo. Y él se lo ganó por ser un gran poeta. Una de las obras más importantes que tiene Pablo Neruda no tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver con Perú, que se llama Alturas de Machu Picchu. ¿Ya? Ustedes todos ubican Machu Picchu, supongo, ¿no? Ya, entonces esa obra está dedicada a los pueblos que habitaron Machu Picchu y a la cultura andina. Entonces no es solo un poeta que escribió sobre Chile, sino que escribió sobre Latinoamérica en general y obviamente también como buen poeta al amor. Así que si ustedes cuando estén grandes y estén enamorados, pueden a su novia o a su enamorado mandarle unos poemas de Pablo Neruda. Eso de Alturas de Machu Picchu. Estamos en el reloj de Villa del Mar.
Claro.